Bienvenidos, buenas tardes. A los 78 años de edad y víctima de una penosa enfermedad murió el llamado zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. El controvertido empresario estaba recluido en la Fundación Santa Fe hace una semana, donde fue llevado de urgencia. Volvemos a la Fundación Santa Fe con Yarit Muñoz. ¿Qué es lo último, Yarit? Pudimos confirmar que él estuvo interno aquí en la Clínica Santa Fe durante una semana en el tercer piso. Las complicaciones producto del cáncer de próstata que venía padeciendo fueron las que causaron su muerte. Hay que decir que los médicos estaban tratando ya en la etapa final de su vida de mitigar estos síntomas en vista de que el cáncer ya ha alcanzado a afectar, por ejemplo, los pulmones y su sistema óseo. A las 11:45 de la mañana se confirmó su deceso. Estaba en compañía de su esposa, uno de sus hijos, algunos del personal de seguridad que lo acompañó también aquí. Dos de las últimas personas que pudieron hablar con él fue el pasado martes, el arzobispo. Bueno, hemos perdido en este momento a Yarit Muñoz, pero nos estaba informando desde la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud durante toda esta semana y desde que fue recluido allí el conocido zar de las Esmeraldas, un cáncer de pulmón que lo venía aquejando, y en este momento, según la información que ya confirmó Noticias Caracol, pues se ha dado su deceso. Así es la noticia que ya se ha confirmado. Murió Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas, a propósito de un tema tan actual que recobra vigencia en las últimas semanas en el país, el tema de las Esmeraldas en Boyacá. Pero Víctor Carranza fue un hombre que en los últimos años estuvo en el ojo del huracán. Sobrevivió a varios atentados contra su vida y aunque estuvo en la cárcel fue absuelto por acusaciones de promover grupos paramilitares. Conocido como el zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza nació en 1935 en el municipio de Guateque, en Boyacá. Desde muy joven comenzó a trabajar en las minas y luego a negociar con las gemas. Fue tal su éxito que quienes lo conocen aseguran que por donde pasaba aparecía una piedra. En esa labor conoció y trabajó muy de cerca del también esmeraldero Gilberto Molina y de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Carranza en 1961 halló el yacimiento de Peñas Blancas en Caldas, con gran potencial para la explotación y extracción de las piedras. Pero su nombre adquirió reconocimiento cuando 8 años más tarde halló la esmeralda considerada la más grande del mundo, que fue bautizada como Fura. Varios años después encontró otra valiosa gema llamada Atena. Sobre las dos ha dicho que no deben ser vendidas, fragmentadas ni talladas, sino que deben formar parte de un museo. La fiebre por la búsqueda de las esmeraldas desató una guerra en los años 60 que llevó a que el Estado regulara el negocio a través de concesiones. Carranza, quien ya había consolidado su poder económico, ganó la licitación para explotar las minas en Quipama, Boyacá. A medida que crecía su poder, los señalamientos contra él no se hicieron esperar. Exparamilitares como Alonso de Jesús Vaquero, alias Vladimir, manifestaron que en los cursos que dictó el mercenario israelí Yair Klein en Puerto Boyacá, participaron hombres cercanos a Víctor Carranza, quienes luego fueron a custodiar propiedades suyas en el Meta. El conflicto por el poder del comercio de las esmeraldas en los años siguientes arreció y dejó miles de muertos, como el propio Gilberto Molina, asesinado en 1989 en Sasaima, Cundinamarca, por orden de Rodríguez Gacha, quien se había convertido en uno de los narcotraficantes más poderosos del país. Carranza, quien ahora estaba en la mira del Mexicano, también debía enfrentar la amenaza que se cernía sobre importantes extensiones de tierra de su propiedad por parte de las FARC en Cundinamarca y Boyacá. Los señalamientos en su contra por su presunta cercanía con grupos paramilitares y hechos violentos fueron creciendo, pero en 1991 fue absuelto. Sin embargo, en 1998, por primera vez, el fiscal general Alfonso Gómez Méndez ordenó su captura, sindicándolo de financiar grupos de autodefensa. Carranza permaneció detenido por espacio de 3 años y luego quedó en libertad por falta de pruebas. Aunque los cuestionamientos continuaron con investigaciones que eran archivadas o se quedaron en etapa preliminar, Carranza también debió enfrentar 2 atentados contra su vida, uno en el 2009 y otro en el 2010, de los que salió ileso, lo que contribuyó a acrecentar el mito de hombre protegido por fuerzas sobrenaturales. Nos preocupa un poco que en un sector del occidente anden gente al margen de la ley armada. En los últimos años de su vida, Carranza luchó contra un cáncer de próstata y uno de pulmón, y tuvo que enfrentar a través de sus abogados una cascada de señalamientos de ex jefes paramilitares como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y su hermano Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario,
quienes lo señalaron de ser el fundador y promotor en la sombra de grupos paramilitares en Colombia. 12:35 minutos de la tarde. Tenemos un cubrimiento especial sobre esta noticia que acaba de producirse y que Noticias Caracol ya ha confirmado. Recordemos además que el tema de la polémica alrededor de Víctor Carranza reside en acusaciones en los años 1998, pero quizá una de las personas cercanas al llamado zar de las Esmeraldas es el obispo de Chiquinquirá, Monseñor Luis Felipe Sánchez. Por eso hacemos contacto telefónico con él. Monseñor Sánchez, bienvenido a Noticias Caracol. Quiero preguntarle por algo que en el país en este momento empieza a aparecer y es el cuestionamiento sobre qué puede pasar con la llamada Guerra de las Esmeraldas que se dio entre los 70 y los 80, ahora ya con uno de los hombres que firmó la pacificación, con la muerte de Carranza. Primero quiero expresar mi solidaridad a la señora Blanquita, que es la esposa, y a sus hijos por la muerte de don Víctor. Estamos acá reunidos en Santa Fe de Bogotá, todos los empresarios, todos los líderes, pensando únicamente en que tenemos que seguir el legado que él nos ha dejado, que es la paz. Se han hecho, primero que todo, unos acuerdos para solucionar algunos problemas que son pequeños y estamos trabajando todos unidos. No va a pasar absolutamente nada. Por el contrario, la muerte de don Víctor va a ser una oportunidad para demostrarle a Colombia y a todos que sí es posible la paz, porque aquí estamos todos unidos, estamos hablando el mismo lenguaje y la Iglesia va a orar mucho por la paz de todos. Claro. Monseñor, ¿qué tan cierto es que los hijos de Carranza podrían enfrentarse por la herencia del esmeraldero? Absolutamente no tienen contra quién enfrentarse, porque él de una parte ha dejado organizadas sus empresas y contra los presuntos enemigos que no existen, estamos en diálogo, en concertación, y no hay ninguna ambición en este momento de poderes. Todos los empresarios están trabajando monolíticamente para trabajar en favor de la paz. No habrá resquebrajamiento de la paz, no habrá guerra verde, hay esperanza de paz. En este momento, la situación más grave del occidente es la pobreza y el hambre. Y lo hemos expresado acá en una reunión que estamos concluyendo, de que tenemos que unirnos para trabajar todos por la paz. Y nos unimos a ese llamado, Monseñor Luis Felipe Sánchez. Gracias por atendernos a esta hora del día en Noticias Caracol. En minutos regresamos con más de la muerte del zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Tenemos una invitación especial a la 1:00 en punto de la tarde. Tendremos la primera entrevista a la prensa internacional en el marco de la actual campaña presidencial de Venezuela de Enrique Capriles. El candidato opositor tuvo una conversación inédita con nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez, a la 1:00 en punto. Solo acá en Noticias Caracol, Primero Noticias. 12:38 de la tarde vamos a Cali porque allí se vivió en las últimas horas una de las jornadas más violentas del año. 6 personas fueron asesinadas, entre ellas 3 menores de edad. Eduardo Manzano, ¿qué fue lo que pasó, Eduardo? Pues Mabel, mire, en este momento la policía ha empezado a esclarecer los casos. Hay un caso en el que murieron 3 personas, 2 menores de edad, una mujer y su hija. Ella era de 15 años, la niña de 1 mes y medio. Y un hombre en un apartamento del norte de Cali. Ya hay una captura por este caso, pero por los otros homicidios no hay capturas. Estamos en este sitio porque aquí fue atacada una mujer de 35 años que salía de un gimnasio, fue atacada a tiros por causas que todavía son materia de investigación. Dicen testigos que ella permaneció durante casi 1 hora en el lugar. Estuvieron llamando a varios sitios pidiendo ambulancias, pero se demoraron cerca de 1 hora y esto contribuyó a que la persona muriera minutos después en un centro asistencial. Un nuevo giro tomó la investigación por el triple homicidio ocurrido en un apartamento del norte de Cali, donde fueron ultimadas una menor de 15 años, su hija de 1 mes y medio de nacida y un conductor de 40 años. Las autoridades capturaron en el Cauca a un familiar de una de las víctimas. Hay varias hipótesis que se han manejado desde violencia intrafamiliar, de problemas pasionales, pero lo importante es que ya tenemos elementos probatorios, hay un indiciado. Otras 3 personas fueron asesinadas en hechos aislados, entre ellos un conductor del Mío y una mujer que aparentemente opuso resistencia a un hurto.
A pesar de estos hechos, en un consejo de seguridad, las autoridades reportaron una reducción del 10% en los homicidios en marzo. Hay situaciones de venganzas, de ajustes de cuentas, de retaliaciones, casos típicos de narcotráfico, de crimen organizado, presencia en las ciudades, desafortunadamente, de organizaciones criminales que no son solamente de Cali, que operan hasta en 16 departamentos, como el caso de los urabeños. Las autoridades continúan la intervención ordenada por el gobierno nacional para contrarrestar estas acciones violentas. Otro de los homicidios registrados en Cali se presentó en esta esquina, donde fue atacada a tiros una mujer que salía de un gimnasio y aparentemente opuso resistencia a un hurto. Ella falleció minutos después en un centro asistencial. En Cali también se adelantan acciones en las llamadas ollas, donde se espera atacar el problema de raíz. Primero es un tema de atención inmediata, es un trabajo de Secretaría de Salud, de Secretaría de Bienestar Social, de Registraduría, de Cedulación, de temas de CISBEN. La tendencia de los homicidios, según el reporte de las autoridades, es a la baja. Adicionalmente a todas estas estrategias, la policía adelanta, o las autoridades en Cali adelantan un plan semáforos para evitar el hurto desde motocicletas en estos lugares de la ciudad, en estos cruces viales. Hasta el momento, en este mes de marzo han sido capturadas 47 personas en 57 puntos ubicados en la ciudad y se han bajado en 18 el número de casos de hurto perpetrados desde motocicletas en los semáforos de la capital del Valle. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. La policía tiene en la mira a los ladrones y a los abusadores que se aprovechan de las multitudes en Transmilenio. Con apoyo de agentes encubiertos, en lo corrido del año fueron capturados 534 de ellos. Tenemos imágenes de cómo se producen estas capturas. Está capturado por el delito de hurto agravado y calificado. Tiene derecho a saber el motivo de su captura y el funcionario que la ordenó. Este hombre fue capturado en el centro de Bogotá tras robarle a una persona 10 millones de pesos con este revólver. Los policías reaccionan y logran las capturas. Tenemos la captura que le acabo de hacer mención, tenemos capturas por porte ilegal de arma en la parte externa. Este otro fue sorprendido por las autoridades luego de robar carteras y celulares. La actividad de policía ha arrojado 534 capturas en flagrancia y 96 por orden judicial. La policía ha incautado 5.000 armas cortopunzantes, 8.900 gramos de estupefacientes y 3 armas de fuego. Se han recuperado 71 celulares, que es lo que más roban los ladrones. Son grupos de personas, de 3, 4 personas que se concertan para hacer los hurtos dentro del sistema. Lo hacen sin violencia, lógicamente, aprovechando de pronto la incomodidad que genera el sistema. Pero a los buses no solo se suben ladrones, también pervertidos. ¿Ha sido usted agredida alguna vez en Transmilenio? Sí. ¿Cómo? Pues manoseo más que todo. Toques en las partes íntimas de las damas. Es generalmente lo que se tipifica como injuria por vía de hecho. 15 hombres han sido detenidos por este tipo de abusos y 120 personas más han sido judicializadas por lesiones personales. Precisamente más temprano hice un recorrido por algunas estaciones de Transmilenio. Acá les presentamos algunas recomendaciones para que usted no sea víctima de los ladrones. ¿Qué tan precavido es usted? ¿Por qué la lleva así? Por seguridad. ¿Qué lleva? Portátil. ¿Y no cree que llevándola de esa manera podría correr el riesgo de ser víctima de un robo? Puede ser. Congestión. Esa es la palabra predilecta para los ladrones que andan al acecho en el sistema masivo de transporte Transmilenio en Bogotá. No es hora pico, es hora valle, son las 10:19 minutos. Y fíjense usted ya la fila que hay para entrar a la estación de la calle 45 con Caracas. ¿La han robado en Transmilenio? Uy, sin que me dé cuenta, sí, muchísimas veces. ¿Muchas? Me sacan las cosas del bolso y no me doy cuenta. Me doy cuenta cuando ya llego a la casa. Ella va oyendo música y con la maleta atrás. Podría ser una potencial víctima fácil de un ladrón en Transmilenio, en un bus lleno como este. Él, en cambio, lleva la maleta como hay que llevarla. Adelante. ¿Qué es no dar papayazo? Estar uno despierto. ¿Dónde guarda el celular? ¿Y el bolso? También. Porque la culpa la tiene uno mismo si da papayazo. Estamos en la calle 100. Empezamos esta nota en Transmilenio con congestión y la terminamos con congestión. Son las 11 de la mañana, hora valle. Por eso, para no ser víctima de los ladrones en este sistema, tenga en cuenta el mandamiento número 11.
no dar papaya. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Si usted vive en Bogotá, es probable que no esté viendo mientras se toma una sopa caliente y mantiene una caja de pañuelos a su lado. Y es que un brote de gripa está afectando a miles en la capital. Este fenómeno está poniendo en evidencia falencias en el sistema médico en la ciudad. Como quien dice, si a Bogotá le da gripa, al sistema de salud le da pulmonía. Las salas de urgencia de clínicas y hospitales están llenas de pacientes. Vamos en vivo al sur de Bogotá con Catalina Gómez. ¿Y qué es lo último sobre esta grave problemática, Catalina? Juan Diego, buenas tardes. Usted lo ha dicho, se han, mezclado estos dos graves factores que han puesto en evidencia las debilidades del sistema de salud en la capital. Hoy la constante ha sido la queja de cientos de usuarios de las diferentes EPS que llegan aquí al Hospital El Tunal en el sur de la capital. Ellos piden a gritos que se acabe la tramitología, las autorizaciones, que los hacen ir de un lado a otro sin ninguna solución a sus problemas. Desde las 5 de la mañana hemos estado aquí con la Personería de Bogotá, que llegó a hacer una visita sorpresa a este hospital. Este fue el recorrido y esto fue lo que presenciamos. La crisis de la salud es evidente en Bogotá. Día a día, centenares de personas dan testimonio de la batalla que deben librar para que les brinden atención médica. En el Hospital El Tunal, en el sur de la capital, la crisis se ha recrudecido por enfermedades respiratorias. Por el pico epidemiológico, si ustedes pueden ver, tenemos pacientes hospitalizados, ¿cierto? Y el servicio de pediatría pues ha superado la demanda. Sin embargo, esta madre tuvo que recurrir a otros medios para que su hija fuera diagnosticada fuera de la institución. Me tocó pagar un médico para que me la revisara y me dijo que la niña tenía que ponerle oxígeno porque está grave y vea dónde me la tienen tirada porque no me le han puesto nada. Según el gerente del Hospital El Tunal, hay una dura realidad en el sector. Los servicios de urgencias en Bogotá, pero no solamente los públicos, los privados, las clínicas, todos están reventados porque este esquema ya no va más. Una historia similar se vive en los pasillos de urgencias de adultos, donde encontramos a 98 pacientes y solo 22 camas. Solamente el paciente lleva más de 5 horas esperando una. Desde las 3 de ayer. 5 días me están haciendo exámenes. Ante esta situación, la Personería de Bogotá aseguró que mantendrá las visitas a los diferentes hospitales de la ciudad para velar por la correcta atención a los usuarios. Y en vías de esto, pues la Personería ha realizado recorridos durante toda la noche y hay personal dispuesto las 24 horas del día para justamente hacer auditoría, digámoslo, a estos centros asistenciales y a la atención de los usuarios, por ejemplo, a Santa Librada, Tunjuelito, Salud Cop y Capital Salud. Es la información desde el sur de Bogotá. Catalina Gómez, Noticias Caracol. Seguimos hablando de este tema, Catalina, gracias, porque la crisis no solo se vive en el Tunal. El Hospital Santa Clara es otro de los centros de atención con graves problemas. Juanita Gómez ha seguido de cerca lo que ocurre en este centro asistencial y nos envía este reporte. En el Hospital Santa Clara ha disminuido levemente la cantidad de pacientes en los corredores de la unidad de urgencias. Sin embargo, el hacinamiento y las malas condiciones continúan. Francisco sufre de epilepsia y completa 2 noches en el hospital. La dormida es infrahumana. Cuando entra un finado, toca desocupar el piso porque no es en camillas y no en el piso, desocuparlo. Y la cama es esta sábana. Héctor González tiene 85 años y lleva 20 días en este lugar. Yo necesito saber. Él no tiene familia ni nada. También Marianelli Morales lleva 15 días en esta camilla y no puede irse porque necesita un examen de 2 millones de pesos. La PS me responden a mis familiares que no me cubren ese examen porque no han hecho contrato con el gobierno. En promedio se atienden más de 130 pacientes cuando la capacidad real de atención es de 11. La gran mayoría de esos pacientes son los habitantes de la calle, que son la población más vulnerable que nosotros tenemos. Al problema se suman las deudas que las EPS tienen con el hospital, que ascienden en promedio a más de 50.000 millones de pesos. Tanto la Secretaría de Salud como la Personería Distrital le hacen un llamado de urgencia a la Superintendencia de Salud para que intervenga cuando antes este hospital y se resuelva el problema. Ante la crisis de hacinamiento que viven los hospitales de Bogotá, expertos se preguntan cómo reaccionaría el sistema de salud en caso de una emergencia mayor. Salimos a averiguar. Este es un reporte especial de Dora Glodman de nuestra unidad investigativa. Dora, ¿qué se encontró? ¿Cómo le fue?
Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, me encontré con que la situación es bien preocupante, ya que si bien existe, por supuesto, un plan por parte de la Secretaría de Salud en caso de una emergencia aquí en Bogotá, ese plan depende en parte en que estén bien las salas de emergencia y los hospitales. Y como ya vieron en los reportajes de Juanita y de Catalina, por lo menos hoy este no es el caso. El coronel retirado John Marulanda lleva 35 años estudiando el manejo de emergencias en las grandes ciudades. Al consultor internacional de seguridad le preocupa el estado de los hospitales en Bogotá. Es imprescindible preguntarse si ese sistema está dispuesto para atender efectivamente un atentado mayor de tipo terrorista o una emergencia mayor. En la historia reciente, el mundo recuerda la crisis de los hospitales tras el tsunami en Japón. 300 quedaron destruidos y los restantes no daban abasto. En el terremoto de Haití, los organismos internacionales tuvieron que instalar hospitales provisionales. Y en la emergencia en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, si bien eran más los muertos que los heridos, los hospitales eran el punto de encuentro entre familiares y víctimas. En los tres casos, una vez superada la crisis, se sumaron más camas a los hospitales y se entrenaron a los profesionales de la salud. Los atentados terroristas que estamos eventualmente sometidos en Bogotá, de pronto no alcanzan esos niveles, biológico, radiológico, nuclear o químico. Y aquí tendríamos lo que hemos visto en el pasado, carros bombas, atentados con explosivos que son emergencias limitadas en el espacio. El Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud en Bogotá es la entidad que respondería ante una emergencia. Nos comportaríamos como un sistema único. Los pacientes van a instituciones públicas y privadas. Además, se activaría un hospital provisional. Se enviarían pacientes a 6 ciudades hermanas con el apoyo de la Fuerza Aérea y entraría en efecto la red vital de movilización. Bogotá tiene unos ejes viales rápidos, que son las calzadas de Transmilenio, que entrarían a funcionar para los equipos de emergencia. Hoy a la crisis de las salas de urgencias se suma la escasez de ambulancias, situación preocupante teniendo en cuenta que son las 141 ambulancias de los hospitales públicos las que primero atenderían una emergencia mayor. Y nos explicaban en la Secretaría de Salud que las primeras 6 horas después de una emergencia son las más caóticas. Dios no quiera, pero si tenemos una emergencia hoy en Bogotá, ante la crisis en los hospitales, pues sería aún más grave la situación. Desde el norte de Bogotá, Dora Glotman, Noticias Caracol. Crece la indignación por la muerte de un joven canoero en Arauca, al parecer a manos de militares venezolanos. La madre de la víctima se reunió con un alto oficial del vecino país y esto fue lo que nos dijeron. Mileida Cáceres, madre del joven asesinado en la frontera, dialogó con el contraalmirante José Sequera, comandante de la 6ª Infantería de Marina de Venezuela. El alto mando militar manifestó que no responderán hasta que no concluyan las investigaciones. Dijo una mentira tan grande que habían 30 canoas allá atacándole a la gente de él, y yo me le arrodillé y le supliqué y le dije que no dijera mentiras. Él me dijo que eso quedaba en las manos de las leyes, que ellos ahí no podían hacer nada, que me dirigiera al consulado de aquí de Colombia. La familia Cáceres solo clama justicia. Que de verdad, de corazón, lleven todo hasta lo último, y que no los dejen con sus mentiras que ellos quieren enredarnos. Porque como yo se lo dije a él y me le arrodillé, le dije, usted es padre y a usted no le gustaría que a un hijo suyo se lo mataran miserablemente como me mataron el mío. En horas de la tarde las autoridades civiles se estarán reuniendo con los canoeros para debatir el tema. Mientras tanto, siguen a la espera de una reunión binacional en la frontera para tratar este problema. La polémica propuesta de la senadora Piedad Córdoba de extender por otros 2 años el periodo del presidente Juan Manuel Santos no fue acogida por los partidos de la Unidad Nacional. Vamos en vivo al Congreso de la República con Marcela Ulloa. ¿Qué han dicho, Marcela, los líderes de los partidos políticos? Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. A los partidos políticos solamente les suena la idea de una reelección del presidente Juan Manuel Santos, pero por 4 años. Y de acoger esa propuesta de Piedad Córdoba, simplemente quedaría cerrada esta posibilidad. Diferentes sectores han calificado esta idea como una idea electoral y que únicamente busca abrirle espacio a las FARC en las elecciones regionales.
La excongresista Piedad Córdoba pidió extender el periodo del presidente Juan Manuel Santos de 4 a 6 años. Si tienes realmente el interés de profundizar en lo que significan esos acuerdos de paz y que además no se esté trabajando contra el tiempo. El Partido Liberal, el más fiel y cercano al presidente Santos, descarta la propuesta por inconveniente e inoportuna. Nosotros consideramos la propuesta inoportuna. Nosotros como liberalismo siempre hemos dicho que no se deben cambiar las reglas de juego electorales, que en ningún momento se puede hacer una modificación tan drástica. Mientras en la U, la casa del jefe de Estado solo apoya la reelección por otros 4 años, no una ampliación de periodo. No estamos de acuerdo, que aspiramos a que se firmen unos acuerdos cuanto antes, ojalá antes de que termine el año. Los conservadores no descartan la propuesta, aunque tienen reparos, sería discutida en bancada. Ninguna propuesta se puede descartar y por supuesto, si la tuviésemos en cuenta, había que eliminar la reelección presidencial. La iniciativa de Piedad Córdoba fue calificada por muchos como una propuesta electorera que busca solo abrirle espacio a las FARC en las elecciones regionales. Noticias Caracol consultó a los líderes de opinión. Ellos dicen que no es momento de presentar una propuesta como esta y que la paz no depende de una sola persona. La propuesta de la ex senadora Piedad Córdoba no fue muy bien recibida entre los líderes de opinión del país. Y si empezamos a cambiar las reglas para que esté una cierta persona que defiende un cierto tipo de proceso, pues vamos a afectar ese proceso. A mí me parece que no está bien cambiar las reglas del juego otra vez en vísperas de unas elecciones. Yo creo que no es bueno por el momento. Yo estaría de acuerdo de que ese periodo de 6 años que ella propone no sea para Juan Manuel Santos, que hay una constitución que hay que respetar, sino que fuera hacia el futuro. Coinciden en que el proceso de paz no debe depender del presidente Juan Manuel Santos. El proceso no puede estar atado a una persona simplemente o a un solo gobierno, tiene que tener a toda la sociedad involucrada. Si el pueblo está suficientemente detrás de un proceso, pues el proceso irá adelante, si no, no. La conclusión de los que día a día le miden el pulso a la opinión de los colombianos es que no es conveniente prolongar un mandato por el bien de la paz, porque si el proceso no puede defenderse solo, según ellos, no merece continuar. Pero Piedad Córdoba no podría presentar de manera personal este proyecto, tendría que contar con el apoyo de algún partido político y en este caso no hay ninguno que la esté apoyando en su idea. De darse esta posibilidad sería una reforma constitucional. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Muy bien, Marcela, muchas gracias. En Montería, entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe se expresó en contra de una eventual reelección del presidente Juan Manuel Santos y pidió a la comunidad que si el jefe de Estado se llega a lanzar a un segundo mandato, no voten por él. Por primera vez y en plaza pública en Montería, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo en forma rotunda no a la reelección de Juan Manuel Santos y explicó sus razones. Lo que no entiendo es que el pueblo colombiano diga hoy, estamos más inseguros, se estancaron familias en acción, se estancaron los ancianos, se estancó el mejoramiento de vivienda y él quiere la reelección. No. Ojalá en el año y medio que le falta resolviera estos problemas. Pero de todas maneras hay que votar por el reemplazo. En el mismo evento, Uribe Vélez le respondió al presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, quien recientemente dijo que el enfrentamiento del expresidente con el actual presidente perjudicaba la economía del país. Según lo que acaba de decir el ilustre colombiano, entonces yo sería responsable que haya perdido un número de 700 empleos. Con una carta en la mano que le mandó la comunidad, denunció que en el sur de Córdoba la guerrilla de la FARC le puso toque de queda a los habitantes. Esos frentes le han dicho a la comunidad de Crucito, aquí en Tierra Alta, Córdoba, que no pueden salir después de las 7 de la noche y están sembrando el área de minas antipersonas. En Montería, Córdoba, Rafael Chica Guzmán, Noticias Caracol. ¿Qué opina de la propuesta de Piedad Córdoba de ampliar el periodo presidencial del actual gobierno para garantizar continuidad del proceso de paz? Cuéntenos en @NoticiasCaracol.